Ahora sí, no sé qué pasó, estaba un poco mal del computador. Eh, yo estaba hablando de las noticias y me Ah, puse sí. de la guerra también, pero nada, digamos, que yo creo que Justin no haya sugerido. También seguramente les habló algo de la decisión de tipos de interés del día de hoy. Y ya estaban en la parte entretenida que es los gráficos, así que Justin, dale nomás. No, igual teníamos una pregunta, porque le estaba preguntando a los chicos sobre el comportamiento que tendría, por ejemplo, el oro si las tasas de interés llegaran a bajar. Yo no opero mucho el oro, así que no puedo responder esa pregunta. Bueno, el oro es un activo de refugio y si las tasas de interés llegaran a bajar, el primer choque sería como tenemos un mercado al alza, el primer choque yo creo que sería una reacción fuertemente tanto a la baja como al alza por volatilidad, por liquidación de posiciones, porque es un mercado especulativo. Pero si la tasa de interés llega a bajar, en este caso específico, no siempre se tienen que interpretar de la misma manera, pero en este caso específico, si la tasa de interés llega a bajar, el mercado lo podría interpretar como que eventualmente pudiésemos tener algún tipo de recesión en Estados Unidos, dado el exceso de liquidez que hay, y eso haría que el oro siguiera inflándose. O sea, en el plazo inmediato podríamos tener correcciones o movimientos volátiles. Yo creo que incluso una buena corrección a la baja quizás se ha estancado un poco ahí, se ha estabilizado, pero yo no le vería un cambio de tendencia como a la baja. Por lo menos yo creo que este año se va a mantener al alza. Y sí, el cambio en la tasa de interés, que no creo que la cambie, por lo menos ahora, sería un gatillante a que el oro siguiera subiendo impresionantemente, pero el oro siempre está en máximo histórico, el oro siempre, o sea, siempre supera los máximos históricos, son como las bolsas. Es impresionante lo que ha hecho el oro este último tiempo, pero si ustedes lo ven históricamente, el oro siempre sube. Tiene correcciones fuertes, sí, pero miren, no. Y el oro tiene espacio para seguir subiendo, tiene espacio para seguir subiendo más todavía, aunque uno diga está caro, tiene espacio para seguir subiendo. Así que eso es lo que yo creo, que el oro va a seguir subiendo independientemente a la decisión. Sí vamos a tener una fuerte reacción en la cotización en el futuro del oro, pero no creo que, no, yo apostaría que no cambiaría la tendencia. Y si cambia la tendencia, también es gatillante, somos traders y hay que estar preparado para fijarse con los criterios que nosotros establezcamos. Algunos usamos medias móviles para ver la tendencia, otros usan quiebres de estructura, rompimientos de estructura. Nosotros lo tenemos que tener en claro, pero no debería cambiar la tendencia, profesor. Genial, profe. Sí, yo les decía al chico que no opero mucho el oro, pero sí me gustaría saber lo que podría pasar con él aquí. Entonces, le estaba mostrando el precio del Nasdaq, al menos para lo que estaría esperando el día de hoy, los puntos que tenía marcado. Les contaba que igual la estrategia que yo ocupo de Smart Money, entonces lo que vendría siendo son totalmente de estructura del precio, en la cual, por ejemplo, de un gráfico de 4 horas, ¿cierto? Les decía que nos encontramos dentro de una zona diaria, en la cual esa zona diaria estamos cerca ya del punto del máximo histórico que dejó el 18 de febrero de este año, ¿cierto? Entonces, en estos puntos de acá ya están dando reacciones bajistas y las últimas reacciones bajistas sí ha sido por el acontecimiento últimamente, le decía, del Medio Oriente ya, o también lo de Donald Trump con lo que estuvimos viendo en las últimas noticias, ¿cierto? Lo que pasó con Eslan y todas esas cositas. Entonces, lo que me llama la atención es que el precio bajista, al menos en 4 horas, no ha sobrepasado el último mínimo, que es el que tenemos acá abajito, ¿cierto? Por todo esto, entonces lo tendría llamado estructura interna. ¿Ok? O sea, esta estructura interna es lo que me dice que todavía vamos alcista, al menos en este punto. Si lo vemos de este último mínimo con este último máximo que tenemos acá. ¿Ok? Y todo esto ha sido la estructura interna que tiene el precio. ¿Ok? Dentro de esa estructura interna tengo mi último mínimo de H4, ¿cierto? Y el último mínimo también de H, o sea, el último máximo de H4. Pasando a estos puntos, tengo el último mínimo, ¿cierto? Ya con un retroceso de Fibonacci, nos encontramos ya cerca de una zona de descuento de la reacción de ayer, al menos de la reacción bajista que tuvimos ayer, o del precio bajista que se puede ir, ¿cierto? En los precios del 0,68.
Entonces, con esa reacción, yo puedo trabajar, ¿cierto? Al menos con estos dos, o sea, con esta zona o con este punto de acá, de H1. Ese punto de H1 lo marco literalmente porque el precio, esta zona azul que vemos acá es la zona de sesión de Asia. ¿Ok? Esta zona de sesiones de Asia yo la tomo como liquidez de Asia, al menos. Y lo que espero, como ven acá como un ejemplo de acá, es que al menos liquide la parte superior, como lo hizo acá, y luego ya venga a liquidar la parte inferior. O puede ser, cierto, al revés. O sea, si liquida la parte inferior, puede también liquidar la parte superior. Entonces, en este caso, estaría esperando para tomar una entrada dentro de la apertura que el precio elimine esta zona o ese mínimo, ¿cierto? Vamos a marcarlo acá, liquidez de Asia. Y acá esperar, ¿cierto? En temporalidad más pequeña, esperar un cambio de tendencia, ¿cierto? Que me confirme el, la tendencia alcista, en este caso. ¿Ok? Y los puntos que tendría de referencia serían este de acá, un punto de order block igual, que estaría esperando el mismo caso, que elimine este máximo de acá de Asia, que tengo acá, y ya tome confirmaciones en venta, si es que me da confirmación en venta, dentro de esta zona, ¿cierto? De H1. Eso es lo que estaría esperando dentro del índice, al menos del Nasdaq. Si ya tomo esa, bueno, si no me da confirmaciones acá, estaría esperando ya las confirmaciones un poquito más arriba ya, o los máximos históricos ya. Estaría esperando esos precios. Y Dow Jones, bueno, la estructura es casi la misma del Nasdaq, tengo la misma zona marcada. Y también acá el precio en M30, ¿cierto? Esperando acá que también liquide el último mínimo de acá, de Asia. Entonces las confirmaciones ya como estaban en M30 al menos, estaría esperando en M5 como temporalidad mínima, o sea, como temporalidad máxima para poder bajar. O ya poder esperar acá también en M5 o en M15 el cambio de tendencia. Así que ya estamos a un minutito de poder empezar o sea, ya esperar la apertura. Normalmente yo los trades los tomo dentro de la apertura, no me gusta tomarla afuera, o sea, si el precio ya empieza a darme confirmaciones antes de la apertura, me empieza a dar confirmaciones por estos puntos, no, al menos no los tomaría. Esperaría, cierto, que sea dentro de la sesión. No sé si tienen alguna duda, chicos, con lo que le estaba hablando, o todo bien. Oscar nos dice, bien. Perfecto, Oscar. Agradecido, agradecido. Entonces, acá, por ejemplo, en M5 ya se puede ver cómo se ven los precios marcados, acá en M30. Y ya tenemos una tendencia, ¿cierto?, a una apertura bajista dentro de los índices, al menos del Nasdaq y o sea, del Dow Jones y del Nasdaq. Tenemos una apertura bajista. Russell es uno de los indicadores que igual ocupo para poder llevarme con la tendencia, al menos del Nasdaq. Y en este caso, si Russell también va bajista, puedo tener también unos posibles movimientos previos bajistas del Dow Jones, al menos, ¿cierto? Así que acá, por ejemplo, tengo la estructura que yo opero. Tengo acá la manipulación en este punto. El último alto de Asia, que está acá, ¿cierto? Que este me lo marca en estos puntos. Espérame un poquito. Tengo un desfase de hora. Esas son las 8 y Asia termina a las 5 aproximadamente. Asia termina sí, a las 5. Y ese es mi último alto de Asia. Podría estar esperando reacciones por encima de este precio, está por ese punto de acá, ya que ese es el último alto de Asia que tengo en el mercado. Aquí, tenía un desfase de hora acá.
No sé, chicos, si quieren ver algún otro activo o, o, o otro tipo de análisis. Buenos días, Cristian. Buenos días. Bien. Tenemos empresas aperturando. Vamos a ver cómo aperturaron las empresas. Tesla aperturó al alza con un 0,60 con un 0,06. Apple a la baja. Nvidia a la baja. Tenemos Microsoft también aperturando a la baja. Meta aperturando ligeramente al alza. Y Google también aperturando a la baja. Tenemos al menos esos empresas. Podría ser XRP o Ethereum. Primero el al alza y el segundo a la baja. Mm, Esas son criptomonedas, ¿no? Las cripto, XRP y Ethereum. El primero al alza y el segundo a la baja. ¿Qué opina usted, profe, de las cripto? Al menos de XRP. Bueno, la verdad es que si podemos ver el gráfico, yo no quiero compartir pantalla porque no creo que se me fue a negro el computador. Eh, Estaba buscándolo acá. Ahora sí. Nos vamos a 4 horas, por fin. Uh, Ripple está tocando un piso bastante interesante, bastante importante. Yo creo que si rebota aquí se nos va al alza, sinceramente. Ahora, hay que esperar si rompe ese piso con fuerza, podría ir a buscar un nivel más bajo, como son esos, los 1.9, un poquito más arriba, ahí, más, como por ahí, claro, 1.8, 1.87. ¿Mm? Pero yo creo que Ethereum tiene una condición parecida. eh, y ya vimos una Mm. recuperación en los últimos días. Está sufriendo, pero recordemos que esto nuevamente corresponde a un factor exógeno, que es lo que se está desencadenando en Israel, o el conflicto que tenemos en esa zona del mundo, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si tenemos visión de largo plazo, lamentablemente, para bien o para mal, el ser humano es tan resiliente que se acostumbra a los conflictos bélicos. ¿Se acuerdan cuando empezó la guerra Rusia-Ucrania? Todo el mundo estaba muy preocupado y después de un tiempo ya se normalizó. Entonces yo creo que esto es lo que está pasando en las criptomonedas, incluso en las bolsas, es que el conflicto Israel-Irán ha tenido un gran impacto en los mercados financieros, pero esto, un tiempo más, ya debería apaciguarse y podríamos tener una sobrevaluación, revalorización en Ripple y en Ethereum también. Lamentablemente, esto va a tomar un par de semanas. Así que atento ahí, depende de los que hagan holding. Puede ser incluso oportunidades para unas recompras, pero hay que ver efectivamente si rompe con fuerza esa zona. Y si se toma ese como piso, sería una súper buena oportunidad de compra. ¿Se dejó de compartir pantalla, profe? No, no, se ve bien. Su- Ahora sí. La había colocado aquí el RSI. Yo sé que usted verá con RSI. Bueno, el RSI también nos está diciendo que hay una... Fíjense lo interesante, voy a rayar ahí. Lo interesante del RSI, esa zona, es que fíjense, cuando toca esta zona y el RSI se sobrevende, sí tenemos una tendencia al alza, pasó acá también, y pasó acá, y pasó acá. Fíjense lo importante entonces que es esta, y es lo que eventualmente está pasando acá, al final.
Si el RSI se nos escapa al alza, o el estocástico, que es el indicador oscilador, son muy parecidos, es es a una compra ahí, por ejemplo, es, digamos, visualizado de manera distinta, los parámetros son de manera distinta, pero no hay ningún problema en tocar incluso estas zonas de por acá. Si el RSI hace exactamente lo mismo, ya tenemos estadística que nos dice, mira, esto puede rebotar en este soporte que está acá e ir a buscar por lo menos esa resistencia que está ahí arriba. Ahora, si rompiera esa resistencia, ya estaríamos hablando de una sobrevaluación mayor. Pero fíjense que el último tiempo ha seguido ese rango lateral en temporalidades mayores, donde baja, va a buscar hacia arriba, baja, a buscar hacia arriba, y el RSI juega un papel importante a nivel estadístico en este gráfico en particular, de este activo financiero. Interesante cómo funciona el RSI igual. Se ve que es Sí, bastante bueno como En, indicador. en algunos, no siempre en todos, pero en algunos es Ujú. bastante fiable. Había preguntado igual por Ichirio. Vamos a ver si puedo colocar ese. Acá está. Ethereum igual están en un máximo. Ah, no. Te retiro lo dicho. Ethereum se está recuperando también. Ujú. También se ve como que estuviera lateralizando. Sí, no quiere romper esa lateralización, pero eventualmente la tiene que romper y tiene que recuperar. Han sido bastante castigadas las criptomonedas por fenómenos exógenos. Exacto. Sí se comportan bastante igual. Por lo que escuchaba sobre lo que decía Patricio, el profe Pato, dice mucho sobre los Bitcoin. O sea, Bitcoin como que vendría siendo la madre de todas las criptos. Si bien, o sea, Bitcoin si sube, las demás criptomonedas deberían seguirlo. Correcto. En este caso tenemos un Bitcoin, análisis antiguo. ¿No? Y el Bitcoin ha agarrado harta fuerza. Lo que tiene que arrastrar se ha demorado en esa inercia de las otras criptomonedas, ¿eh? Pero tendría que arrastrarla. Sí, se encuentra igual como en una zona de soporte también, igual que la demás cripto. Sí, y es parecido a lo Entonces, que, a diferencia de Ripple, que ya está tocando, Ripple tiene como el gusto bancario, ¿cierto? Es más de gusto de las instituciones formales, antes de, de que fuera ETF de Bitcoin a través de BlackRock, por ejemplo. Eso se estaba viendo de antes. Pero tiene esa estructura de que Ripple está siendo bien castigado, pero igual está lateralizando. Bitcoin ha subido, pero igual está lateralizando. Ethereum ha subido, pero igual está lateralizando. Y eso nos habla de una zona de indecisión, en donde podemos tener una corrección fuerte o puede ser una zona de acumulación, más no de consolidación, que yo creo que es así, lo que en chartismo diríamos, describiríamos como un banderín, una bandera alcista. Cristian, si el Zeus Bitcoin hace algo, los dioses lo siguen, pero hay muchas luces verdes al alza en especial a un mes, pero en corto hay rumores de la caída hasta los 92. Puede ser, hay que estar atento con eso. Antonia, una corrección sería manipulación. ¿Qué le continuaría? Uy, bastante interesante, porque si se escapa al alza sería acumulación y si se escapa a la baja, rompiendo esa zona lateral. Miren, a ver, voy a rayar ahí, Justin, para que lo mantengas quieto un momentito. Aquí tenemos dos posibilidades. Esto se reitera siempre y se llama teoría Dow. Vamos a, voy a cambiar el color para que sea más bonito. Vamos a ir un rato al pasado. ¿Qué tenemos en el pasado? Tenemos una zona que se llama zona de acumulación, que está por acá, una fase impulsiva al alza, una sola zona después de consolidación y una zona de fase impulsiva a la baja
y otra zona de acumulación. Ya, entonces, acumulación, consolidación, esto se llama fase alcista y esto es fase bajista, ¿ok? Después tenemos nuevamente una fase alcista y aquí tenemos dos posibilidades. O que esto, que estamos en la duda, que es o una consolidación o una acumulación, que eso todavía no lo sabemos, para los más positivos es una acumulación y para los que dicen que se viene una corrección, por ejemplo, hasta los 92, que sería como esta zona más o menos por acá, esto estaría siendo consolidación. Qué nos va a confirmar eso? Bueno, si es que esto parte a la baja, sería una fase bajista y efectivamente se confirma que no era una acumulación, sino que era una consolidación, como la que está en esta zona de acá. Fíjense que el mercado se repite, no es muy difícil verlo en temporalidades más grandes. Lo difícil es estar esperando y tener la paciencia. Sí, por eso nosotros siempre decimos que el trading es 95% psicología. Ahora, si esto se va al alza, efectivamente era una zona de acumulación, como la que está acá, como la que está acá, y ya vendría una fase alcista. En lo personal, yo sí me suscribo un poco a la teoría de Christian, que esto es una fase de consolidación por temas exógenos, donde vamos a tener un rebote, pero de todas formas que esto seguiría subiendo después. Por eso yo digo que esto va a durar un par de semanas. Y recuerden que un par de semanas incluye que dura un par de meses, porque todos lo sabemos, pero un mes tiene 4 semanas. Si yo digo un par de semanas, pueden ser 6 semanas, 16 semanas, y eso ya pueden ser 4 o 6 meses. Entonces nosotros tenemos que fijarnos en qué se decide romper el rango. Si lo rompe al alza, sabemos que es una fase de acumulación y ya se nos viene una alza importante con máximos históricos y llegando incluso a los 120, por ejemplo, que no sería descabellado pensarlo. Sin embargo, si corrige a la baja, podemos llegar a las 92, como bien lo indica Christian, que yo creo que es la teoría más posible. Ahora, ¿qué estrategia usar? Si nosotros hacemos trading, podemos hacer ventas cortas si es que se nos indica una configuración bajista y también podemos comprar si se nos indica una configuración alcista. Ahora, para los que hacen holding de criptomonedas, la mejor estrategia es hacer un hedge. ¿Por qué? Porque si tú estás holdeando criptomonedas y no quieres hacer la pérdida, no quieres vender, lo que haces es seguir holdeando en cripto y en trading, en contratos por diferencia, te vas corto. Entonces, todo el tiempo que vas corto y que aguantas esta caída de acá en holding, tú ya estás rentabilizando en contratos por diferencia. Creo que esa es la alternativa más inteligente y va de acuerdo a la diversificación de portfolio, lo que decía por allá el premio Nobel hace un par de décadas atrás, profesor Markowitz, y eso es rentabilizar aún más, aumentar la rentabilidad de tu portfolio. Son estrategias distintas, aquí se pueden aplicar bastantes estrategias, pero esas son las que dejé rayado todo el gráfico, se ve raro, pero esas son las que yo veo posible. Ahora yo no les puedo decir si eso se va al alza o a la baja, pero sí hay un rompimiento en esto que eventualmente tenemos la hipótesis que es acumulación o consolidación, que nunca vamos a saber, nadie lo va a saber, ni un vidente, nadie lo va a saber hasta que se cumpla. Cuando ya tenemos ese gatillo, nosotros vamos a saber si irnos cortos, para los que les gusten las ventas cortas. Hay, profesor Patricio dice, mire, yo espero que el Bitcoin baje para comprar, yo nunca me vendo en Bitcoin, o pocas veces me vendo en Bitcoin, y está súper bien. Hay gente que hace lo mismo con los índices, me dice, mira, yo espero que el índice esté barato. Yo en spot hago eso. Espero que las acciones se castiguen harto, estén baratas y compro en spot. Pero en contratos por diferencia uno puede vender y esa también es una gran ventaja. Creo que me extendí mucho en la explicación, pero supongo que eh, ahí intenté responderle a Cristian y a Antonia dos pájaros de un tiro. Voy a borrarle, profesor Justin, para que no esté ahí No, urgido. buenísimo. Ah, no. Se, se Sabía veía que iba a bonito, se veía tirar. bonito. Chicos, no sé si tienen, le quedó claro con esa tremenda explicación. Yo quedé súper bien. Gracias, profesor. Nos faltó el profesor Patricio, que él tiene más precisión en esto. Cristian dice, ayer estudié una antigua cripto interesante que la deseo como refugio de caídas. Bitcoin y Ethereum, ¿qué opinan de AABE y Tron? Uy, no la estudio yo, no las he estudiado. Pero no podríamos irnos a Tron, que es más conocida.
para mí por lo menos. La puedes buscar ahí, Justin, please. Tron, Yo creo que es esa. este, Me parece que es esa. Veámosla. Cristian, si es esa, tú nos podrás confirmar. Vámonos a diario para ver la... Uy, tampoco está tan barata. Tampoco está... Y tiene harto historial. Es una moneda bien consolidada en el fondo y tuvo sí, un máximo histórico bastante interesante. Aquí muchos esperan, dicen, mira, yo voy a esperar que esto baje, de nuevo con la esperanza de que baje hasta por acá, pero creo que va bien encaminado al alza y además el RSI en diario nos está dando una buena oportunidad. Yo no sé si para ya tocar máximos históricos, pero sí para acerquémonos un poquito, porfa, profe, pero sí no le vería ningún problema en, por ejemplo, tomar una compra por acá y llegar hasta esta que está por ahí, que no sé si se puede medir cuánto porcentaje sería de revalorización o sobrevaluación. Un 11%. ¡Wow! Está bueno. Está bueno. sí, Sí. Entonces yo no soy tan esperanzado como para mantener las guías en máximos históricos, ¿no? Pero sí, sí me parecería inteligente un 10% y si soy más conservador un 5%. Ahora, si se utiliza como aguante en portfolio, también es una alternativa. Como de repente hay gente que en su portfolio spot tiene futuros del oro. Porque, wow, mira hasta dónde llegó. 100%. Sí, cuando tuvimos el boom de las cripto y hay esperanzas de que todas las criptos vuelvan a sus precios de éxito, por decirlo de alguna forma. Sí, te requisito. Buenísimo. Yo al menos no sé, no, antes cuando recién comenzaba operaba cripto, pero ya luego lo dejé de lado, no, no seguí. Eso, profe, voy a ver cómo van los índices, a ver si habrá llegado a alguna zona o todavía está. Mira, el S&P igual todavía lo tengo dentro de la zona, dentro de la misma zona de Asia. Tengo un VIX bajista y un Russell llegando a la zona de ventas. Aunque esa mecha no me, no me da mucha confianza cuando deja esa mecha y luego llega a la zona. Esperaría, esperaría mayor confirmación o esperaría cierto un debilitamiento del precio. Pero no me agrada mucho esa mecha, menos la apertura. Y aquí estaría esperando, cierto, ya con Russell alcista me estaría indicando al menos que podría tener unos índices al alza, pues. Si se dan cuenta, el Russell iba alcista, tengo también Nasdaq alcista, y el Dow Jones, si lo vemos en 5 minutos, también debería ir al alza. Y las mechas incluso son muy parecidas al menos a la que dejó Russell. Él la dejó acá, esa. Entonces esperaría, ¿cierto? Eh, la zona que tengo acá arribita, al menos de H1, esperaría esta zona para poder tener mayor confirmación en temporalidad de M5. Buenos días, Raúl, buenos días. Y eso es al menos lo que estaría esperando, profe. No tengo más análisis al menos de lo que vendría siendo de los índices. Más que esperar las tasas de interés. Así es. Bueno, si no hay más dudas, muchas gracias por su asistencia, Alejandro, Antonio, Cristian, Nicolás, Oscar, Raúl, Waldo, profesor Justin, muchas gracias Muchas gracias. por su asistencia. También a todas las personas que de repente no pueden conectarse bien esta clase en diferido. Un abrazo grande, cuídense mucho y seguimos.
Ahí en el grupo seguramente vamos a comentar respecto a las tasas, que es noticia y vamos a tener que conversar de ello. Un abrazo grande, que estén súper bien. Bye bye. Nos vemos, chao, chao.